Siendo las 10:04 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este lunes. Hemos tenido nuestra ronda de comentarios, hemos tenido ya una primera presencia en cabina de uno de nuestros invitados. Tuvimos también la participación del pueblo dominicano a través de la línea telefónica con respecto a las preguntas de los temas del día. Y tenemos a continuación en nuestra entrevista central del día de hoy la participación de un comunicador. ¿Cómo es mejor decirlo, Felipe, cuando se dice un comunicador consagrado? ¿Verdad? Suena mejor. ¿Tú sabes que lo más difícil es entrevistar a un periodista? Claro que sí, por supuesto que sí, porque ha sido... Primero porque ha sido un gran entrevistador, hemos visto mucho tiempo y no es por ponerle edad, él empezó muy joven, fue muy precoz, hemos visto muchas veces a Orión Mejía hacer buenas entrevistas. ¿No te recuerdas todavía el Tintán de Doña Gloria? Claro. A mí me gustaba ver el invento que una vez hicieron que se llamaba Contó. Contó. Que era Consuelo, TH y Orión. Eso estaba bueno. Ay, verdad. Terminó como la fiesta de los monos. De los monos. Oye, tenía que terminar. Eso estaba bien. Eso era genial. Nada más vi cuando me pasó el carterazo de Doña y yo tiré una silla para donde era, por donde de donde vengan los objetos, cortopunzantes, hay que tirar la silla. Y don Capur, que en paz descanse, dijo: ustedes están locos. Y era una época muy conflictiva en términos políticos, muy difícil. Bueno, señores, ya ustedes han escuchado la voz de Orión Mejía, que en términos de comunicación, tanto de ejercicio periodístico, además de que es abogado, como en ejercicio de comunicación institucional, es también, Rosendo, una persona con la que podemos compartir muchísimo. Buenos días y bienvenido, Orión, al gobierno de la mañana. Gracias, jóvenes, gracias. Jóvenes. Agradezco mucho a Susana que habló conmigo. Tengo entendido. ¿Habló contigo? Hablaste de jóvenes. Muchas gracias. Mira, Orión. Gracias tú a eres todos. Periodista, abogado, pero sobre todo tú hablas mucho de temas económicos, que es un tema como vedado a la vocinglería que anda ahora. Para mí hay algo que me gustaría escuchar que tú opinas. El Banco Central ha estado manejando bien su política monetaria. Recientemente hizo una disminución más a su tasa de política monetaria que la tasa de referencia para los intercambios interbancarios. Sin embargo, la baja produce un aumento de circulante, de crédito, estimula la economía y el dólar sigue, aunque sea lentamente, deslizándose un poco. ¿Qué tú piensas de esta situación, verdad? Por una parte, estimular la economía, pero tenemos una tasa un poquito borderline superior, vamos a decir, para la dinámica de la economía. ¿Qué tú piensas? Bueno, lo primero que uno tiene que decir es, aquí están entrando muchos dólares. Más de 40,000 millones de dólares al año ingresan a la República Dominicana, suficiente para financiar la economía. Si tú lo buscas, más de 10,000 por turismo, más de 10,000 por remesa, más de 4,500 por inversión, 7,000 por exportaciones nacionales, claro. La parte de las exportaciones de zona franca que se quedan en el país, porque eso nunca se aclara. Las zonas francas no generan, todos los dólares que generan no se quedan aquí, por eso son claro. Territorios extranjeros en la República Dominicana, pero cuando pagan los salarios, cuando pagan materias primas que consumen en la República Dominicana, pues esos dólares se quedan aquí, no sé cuánto, pero buena parte de la zona franca. Eso hace más de 40,000, está en 42,000 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, en estos tiempos se podría justificar meses antes, cuando los comerciantes importadores... su inventario. Pero eso trae en que las importaciones superan siempre al nivel, a las exportaciones aquí. Estamos ahora también el sector agropecuario presionando al nivel de importaciones con alimentos. No solamente para cubrir la demanda de fin de año, sino también que... definitivamente el sector agropecuario no ha cumplido las expectativas de un crecimiento de un 5% de la economía en los últimos años. Entonces eso es por un lado. Por otro lado, y es bueno combinarlo con el discurso del presidente, es el discurso de derecha que te ocasiona lo que tú dices. ¿Por qué? Bueno, porque los dólares van a parar a un grupo económico muy reducido, cada vez más reducido y más fuerte. Y si no, acaparan los dólares no propiamente por una actividad especulativa, sino por una actividad económica. Claro. Es el nuevo grupo oligárquico que maneja el país. Igual, la misma familia, que se han revitalizado.
tanto en el campo de las exportaciones como en el campo de las importaciones y del comercio interno. Si no, yo sé que ustedes todos lo saben, cómo se maneja cada situación, el monopolio o el oligopolio. Por eso cuando, con eso creo que, Susana, que te he dado un poco de respuesta, o la respuesta parcialmente al por qué se desliza un poco, pero no se desliza tanto para una economía tan abierta como la de nosotros. Eso indica que la economía está mejor que todavía que las actividades de control de la economía que realiza un grupo oligárquico. Se entiende grupo oligárquico como el sector muy reducido que maneja enormes capitales y no tanto así genera tanto puestos de trabajo formales. Pero el generador de esa riqueza que hoy nosotros recibimos, ese sector. ¿Cómo fue? Ese sector es el generador de esa riqueza. En parte. Bueno, yo no sé si cuando tú te entregan, por ejemplo, todo el proyecto de Pedernales y te hacen todas las concesiones y tiene un nivel de 230 mil millones de dólares en subsidios, en exoneraciones, en exenciones, y cuando tú tienes una opacidad en términos de fiscales, no sé si eso es generar toda la riqueza, generar todas las ventajas. Bueno, pero es un caso excepcional, pero cuando tú te vas, por ejemplo, al este, la mayor inversión todo del sector privado, el desarrollo que hoy tiene el este, es precisamente obedece, Orión, a esa inversión tuya, mía en particular, y al sector privado. Estoy de acuerdo contigo, pero yo te pregunto, ¿desde cuándo, a través de la ventanilla, ¿cómo se llamaba la ventanilla del Banco Central? ¿Desde cuándo tienen exoneraciones completas ese sector? Entonces nosotros, por dejar de recibir una fiscalidad adecuada en un tiempo donde ya la fiscalidad debe ser que tú empujes el carro porque la batería no funciona, y cuando el carro corre, entonces la batería se carga. ¿No es así? Así es. Pero cuando tú tienes 40 años, algunos sectores, hay un sector que en el año 1900 todavía no, por los años 90, estaba el mercado nacional para el producto criollo. Exoneración total al sector industrial. Eso es un aporte también de la sociedad, de sacrificio fiscal. El sector turismo ha tenido sacrificio fiscal, la zona franca han tenido sacrificio fiscal. Es decir, ese sector lo que pasa es que no se ha bifurcado, no se ha distribuido totalmente en la economía, y por eso yo digo que el discurso del presidente Abinader está conectado con eso. Es un reconocimiento a que aquí hay una gran riqueza, pero no hay una adecuada redistribución del ingreso. Si no, no se estuviera hablando de pobreza en los términos en que estamos hablando. La pobreza se ha convertido en una urgencia de gobernanza. Eso es lo que ocurre, porque tenemos al lado, y ustedes vieron hoy que es probablemente el artículo en el periódico El País, donde habla de cómo está la situación migratoria en Haití. Se están tirando al mar. Lo leíste. Se están tirando al mar. Si no se estuvieran tirando al mar como lo están haciendo por allá, pasando todavía la migración hacia nuestro país fuera mayor. Y si no tuviéramos un ejército, el 30% del ejército dominicano, y es una cifra, está en la frontera, con todos los equipos, aviones, tanques, ¿cuánto? Pero ya eso es otra cosa que mejor no hablemos de eso. No están en Bánica ni Pedro Santana. No está en Bánica ni Pedro Santana. No. Revisa mi cuenta de Twitter. Rosendo Tavares. Yo, a propósito del dato del dólar, que a mí en los últimos meses le he estado dando mucho seguimiento. Hoy veo un tuit. ¿Y porque está ganando? Porque usted tiene dólares. No, todo lo contrario. Yo estoy muy preocupado porque los chelitos que yo tenía, en función de cómo está el dólar, se van reduciendo. No sé qué voy a hacer con los chelitos que tengo en el banco. Bueno. Es para abajo que van. Dice Henry Ebrard que ya el dólar anda en el 60,51. O sea, la cosa se está poniendo un poco difícil. Va camino al 61 ya. Jaime Aristides Poder dijo que el Banco Central ha disminuido en más de 1.300 millones de dólares sus reservas internacionales por la compra de dólares. Y él sitúa esto, que es verdad. Cuando tú compras muchos dólares, retira muchos pesos. Entonces hay más de 80.000 millones de pesos que han sido adquiridos, que no circulan entonces en la economía. Es decir, contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Tenemos los 35.000 millones en la calle ahora. Pero teniendo a Orión Mejía aquí en cabina, a mí, ¿qué le pregunto yo a Orión? Vamos con Dios. Déjeme hacerle un poco, un pequeño relato de Orión Mejía,
Cuando pasaron allá en la Bolita del Mundo. Era el año de 1980, Orión, cuando estábamos dando carrera en la feria, sí, nosotros a pie. Ya ustedes eran adultos. Cubriendo la feria. Con 4 grabadoras, sí. Ya eran adultos mayores. Y con unos colegas de nombre Cristian Jiménez, Manuel Jiménez, Rosario Tifá, que yo me alegro de que hoy todos sean periodistas de principalía. Aquí en la República Dominicana. El único que no ha podido llegar a eso ha sido yo. Pero Orión, la verdad que me complace mucho que esté con nosotros aquí hoy en el Gobierno de la Mañana. Hablando de periodismo, ¿qué tú opinas de todos estos cambios que se han observado en el área de la comunicación en el país? ¿Cambio en qué términos tú dices? Bueno, ya por ejemplo, todos estos temas de las redes sociales, todo esto que ya ser un periodista de larga data, de mucha experiencia, a veces ya no es como tan determinante para tu ser. Lo que quiere decir Rosendo es que si no le mete al bloque... Para el periodista de larga data con su canal de YouTube, muy bueno. Pero el periodismo a la vieja usanza, yo dije que está en vía de extinción. Ese periodismo es difícil. Y le puse un ejemplo. Un ejemplo. El periodismo lo ejercen los periodistas. El país, la comunidad de Quisqueya, de San Pedro de Macorís, todavía hoy sale un buen artículo en la prensa vía que está compungida, indignada, atribulada, porque 2 niñas de entre 10 y 12 años que tienen, fueron violadas por sus profesores. Una de ellas atacada sexualmente, o sea, manipulada sexualmente, y la otra violada materialmente. Entonces, ese tema no es viral en las redes. ¿Tú sabes cuál es el tema viral en las redes? O fue cuando se produjo en principio esa noticia. Las queridas de los funcionarios. Una distinguida comunicadora comenzó a divulgar nombres de supuestas queridas de funcionarios, y todo el mundo en la guagua, una colega, una señora que trabaja en eso, creo que le dicen la Tora, me parece. Ella comenzó a divulgar nombres en un canal de televisión de YouTube, de un canal de estos que salen ahora, que es de ella, por cierto. Ella comenzó a decir esto, y fulana está con perencejo y tal cosa. Bueno, eso fue lo viral. Entonces ya no hay periodismo. ¿Ya qué le vamos a hacer? El Listín Diario, el Diario Libre, algunos hacen algunas campañas que se quedan en la clase media, pero cuando tú vas a los barrios, tú le preguntas, ¿qué pasó en San Pedro de Macorís? No, yo no sé, no tengo. Quizá alguno te pueda decir que hay un caso que está indignando a la sociedad dominicana, pero todos te van a preguntar, ¿tú supiste que fulanita de tal está con perencejito de tal, que es ministro del gobierno o ex ministro o tal cosa? Entonces, ese es el periodismo. ¿Dónde está el periodismo de nosotros de los 80? Bueno, la información. Dicen, por ejemplo, no, la prensa también está en las redes, de manera que está compitiendo en las redes, donde todos leemos los periódicos que salen impresos, los leemos por cuestión de tiempo en las redes. Pero eso te da un inmediatismo, ya los artículos no hay tiempo para leerlo, no hay tiempo para tal, pero sí, por alguna razón, a nosotros mismos, a los que estamos ya de tiempo de pasada, nos interesa mucho y nos entretenemos mucho con la prensa esta amarillista espectacular, que es la nueva prensa de las redes, donde los temas fundamentales del país no se debaten a profundidad, sino en la superficialidad. El discurso del presidente, búsquenlo en las redes, van a encontrar noticias, tonterías y cosas, pero no eran los tiempos de los discursos del presidente Balaguer, del discurso del presidente Guzmán, presidente de la lucha magluta con Jorge Blanco y demás, que nosotros entendíamos más las ideas, había una generación profesional que entendía eso. Ahora no, ahora todo es furgonazo, luces que se apagan inmediatamente en el firmamento. Orión, mi pregunta tiene que ver con el tema central para el que te invitamos aquí, que es un tema económico, pero no quiero dejar escapar eso porque hablas del país, pero cuando tú ves Univisión dedica un despliegue espectacular a una figura que se llama Yailin, que es de República Dominicana, y si Yailin tiró un zapato para arriba o se quitó la ropa en una playa y se bañó en cuera, un medio de comunicación internacional. Entonces, no es un problema. Y hay que sumar ahí, para que también lo considere Orión,
Y los consumidores son inocentes de eso, de pedir y de exigir, claro, y de poner en boga esos contenidos. Pero no dejemos las cosas solamente circunscritas a la República Dominicana. O sea, es una situación que le está pasando a nivel mundial y que los medios han tenido una baja en su calidad y han recurrido a lo viral, porque yo no sé si es un tema exclusivamente del dinero o de la vigencia. Entonces, no estamos solamente con el tema del patio. Quizás tú también podamos limitarlo a la comunidad hispana de los Estados Unidos. Bueno, me gusta que planteas eso. Entonces vamos a ver si realmente somos los hispanos los que estamos de... Tú buscas la televisión española y los medios de comunicación españoles, y sí es verdad que son también el cotilleo, pero sin embargo los temas fundamentales no se quedan atrás en las redes y se discute, la población lo discute. Eso tiene que ver también con la educación. Mucho, tiene que ver con el nivel que podemos tener. Tú decías, los consumidores son culpables. Usted me permite un paréntesis. El fin de semana pasado hubo una polémica en España, porque ante el surgimiento de unas acusaciones de un imputado apellido Aldama hacia el PSOE, ¿usted sabe cuál fue la discusión del fin de semana? Si David Broncano en el programa La Revuelta llevaba o no llevaba un entrevistado que le quitó al programa del Hormiguero, que es el rival de los programas de lunes a jueves. O sea, el problema de la frivolidad es universal. Sí, pero ese es el entretenimiento, no vamos a decir, puede ser que un tema de entretenimiento a nosotros, ¿qué puede hacer Juan Luis Guerra que no llame la atención de todos nosotros? Por ejemplo, ¿qué puede hacer dos programas importantes del país que se peleen en la competencia y atraiga la atención de uno, si son programas de consumo masivo? Lo que pasa es que no se quedó atrás el tema de corrupción y que está estremecido el gobierno con el tema de corrupción en las redes. Totalmente. Eso es distinto aquí. Aquí te desvían una cosa, te dicen fulano de tal, es tal cosa, y ahí se cambia todo y ya nos olvidamos de la corrupción y nos olvidamos de todo. Orión, la verdad que ese es un tema súper interesante, porque uno se queda reflexionando en el sentido de que el papel que jugaban antes los medios de comunicación en la construcción de opinión pública, en la construcción de ciudadanía, por ejemplo, cada día que está más relegado, porque ya hoy en día todo el mundo hace opinión pública, todo el que tiene un aparatico hace opinión pública, todo el que quiere abrir cualquier espacio para eso lo hace. Y yo ahí veo el riesgo de que cada vez más las sociedades, los países, en este caso República Dominicana, se está quedando sin esos interlocutores legítimos y válidos que ayudaban a hacer esa construcción, que ayudaban a que la ciudadanía construyera una opinión pública más acabada sobre los problemas estructurales del país. Yo veo el riesgo ahí. Pero me gustaría preguntarte sobre el tema de la situación del país en estos momentos, desde el punto de vista económico. Se habla que nuestra economía está sólida, que nuestra economía es una de las economías que más crece en la región. Sin embargo, seguimos viendo situaciones muy precarias en diferentes puntos del país. ¿Qué es lo que ha faltado o qué le ha faltado a este gobierno, que es el que está gobernando ahora, para cubrir un poco ese déficit histórico de redistribución de la riqueza? Sí. ¿Qué es lo que ha faltado? A mi generación profesional no puede escapar al criterio de analizar los temas sociales, políticos y económicos a partir de un principio elemental, cada cual según el lugar que ocupa en las relaciones de producción. O sea, no es porque fulano es bueno ni es malo. Por eso que a mí me llama la atención que el discurso del presidente de la República de ayer, o el mensaje de poco más de 6 minutos, no se establece, que a mí me parece la importancia está en que él decide o quiere que su gobierno gire a la izquierda. ¿El por qué hemos tenido lo que tú has señalado? Porque ha sido un gobierno neoliberal, desde el punto de vista de la gestión. Un gobierno neoliberal ni es bueno ni es malo, es una conducta política y económica y social que tienen los gobernantes, pragmática. Es decir, siempre hay una expresión que se dice con el neoliberalismo. Por ejemplo, el neoliberalismo argentino, el que no puede estar vivo que se muera. Todos los organismos internacionales dicen que va muy bien Argentina y el 52% de los argentinos son pobres.
y más del 15% son pobreza absoluta, a consecuencia de una crisis que se le está dando un nivel de solución neoliberal, es decir, no vamos a salvar, vamos a reducir todos los gastos fundamentales y a partir de ahí el que se muere que se tenga que morir, pero no vamos a salvar la mayoría. Y los organismos internacionales le dicen a Argentina y a Milei, muy bien, usted va muy bien, las cuentas suyas han mejorado. El colmadero que tiene la lista de los fiados y te dice a ti, mira, muy bien, y tú le dices a la mujer, te fuñiste, no va a tener esto, no va a tener lo otro, para resolver el problema con el garrotero de la esquina. Entonces aquí, cuando el presidente dice que va a reducir pobreza, para reducir pobreza, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema, hay que cambiar de mentalidad desde el Estado en la redistribución del ingreso. Y si me preguntan si la economía dominicana en términos estructurales está buena, está buena. Y eso tiene un criterio también político. No se cambia, un gobierno no pierde, un partido no pierde si la economía dominicana, si la economía en sentido general de cualquier país se mantiene en los términos en que está. Baja inflación, crecimiento constante y los indicadores económicos básicos en estabilidad. Eso no es posible. De manera que finalmente le quiero decir que a mí me parece que ayer el presidente quiso decirle al país su intención, aunque sea en solitario, de hacer un cambio, un giro, aunque sea muy leve, hacia la izquierda. De otra manera no podría cumplir con la promesa que hizo. Orión, tú que has manejado la comunicación estratégica de instituciones, ha sido prácticamente parte de tu trabajo en muchos años. ¿Cómo tú valorarías la comunicación estratégica de este gobierno en este momento frente al país? El mercadeo le ganó al contenido. El mercadeo es una forma de manipular, de manejar, de promover un contenido muy moderno, tiene que ver con los efectos, tiene que ver con los colores, tiene que ver con el mensaje directamente a los distintos segmentos de público o grupos de intereses. Cuando yo vi al presidente ayer hablando y vi la pantalla, yo dije, el mercadeo le ganó al contenido. Es decir, tú haces un esfuerzo para presentar un producto cuando el producto en sí mismo no necesita pantalla. Es el jefe del Estado. Y la solemnidad debe ser el mercadeo. La solemnidad, presidente, hablándole al país. Él es el producto básico, fundamental. No necesita ningún tipo de adistamento. Y entonces yo veo la comunicación oficial con más mercadeo que contenido. Okay. Eso, entonces cuando tú te pierdes, tú no sabes la semanal. ¿Qué es la semanal? Eso no es verdad, es una rueda de prensa. Es un espectáculo montado, mediático, muy bien elaborado, muy bien estructurado, donde el presidente solo es una figura más, que puede ser un ministro, puede ser cualquiera. Una rueda de prensa con el presidente, y los periodistas nosotros no logramos obtener cada lunes una información que sea fundamental para la nación. ¿Qué pasa? Entonces es que el mercadeo le ha ganado al contenido. Señor Orión, aprovechando los conocimientos y el tiempo. Yo veo que ustedes están como callados. No, estamos escuchando y pensando, reflexionando. Estamos reflexionando sobre lo que estás diciendo. Señor Orión, sobre el tema económico al que usted le ha dedicado mucho tiempo y obviamente conocimientos. Usted mencionó algo y quiero reparar en eso. Una calificación que aquí se usa muy graciosamente y no la usa solo Pin Montaz, la usa cualquiera. Y es la idea de llamarle a todos mis enemigos neoliberales. Es una etiqueta, es un sello, es un lugar muy común. Cuando en el caso del Estado dominicano cada vez es más grande, el gasto público nunca deja de crecer, las instituciones se multiplican y ese costo lo tiene que pagar el ciudadano, ya sea vía endeudamiento o vía cada cierto tiempo la creación o la elevación de figuras impositivas. En el caso de la República Dominicana, yo creo que más que teorías económicas o escuelas económicas, parecería más bien haber figuras de las que hacemos uso, dependiendo de dónde nos encontremos en algún momento en el espectro político. Aquí yo creo que no voy a decir desde dónde en adelante, pero desde que se hizo uso por primera vez de la palabra, que por cierto es un término un poquito incorrecto desde el punto de vista académico, aquí a todo el mundo se le acusa de neoliberal. Realmente hay distintas escuelas de pensamiento económico luego en el ejercicio del poder, cuando todos tienen a Valdés Alviso en el Banco Central y todos utilizan el mismo librito. Bueno, yo creo que el término neoliberal, es verdad, tú dices, no es Carazo. Neoliberalismo Carazo está ahora mismo en Argentina.
Ese sí es el liberalismo clásico, realmente. Sí, entonces, pero y craso, fuerte. Es una forma, es una guerra contra la población en sentido general, contra que la burocracia que no tiene culpa, ¿no? La burocracia por un lado, pero por otro lado los anteriores decían que era a favor de la población y también la afectaron. O sea, es un tema no es un tema de declaración de intenciones, de resultados. No, lo que pasa es que tú tienes dos formas. O el paciente tú lo agarras y le abre el corazón y dice que hay que resolverle todo. Claro. Y luego va a quedar con las dos piernas inhabilitadas y demás, pero está vivo. O tú vas al paso, que es lo que han hecho aquí. Aquí han utilizado eso, pero no es porque quieren ni porque no quieren, es porque los niveles de corrupción que han tenido todos los gobiernos, fundamentalmente basado en la clase dominante del país, que ha participado en todos los privilegios. Yo no le voy a poner figuras jurídicas de ninguna naturaleza, pero sí en todos los privilegios. Todo el mundo ha tenido un privilegio cuando van al Estado. Entonces eso puede ser una forma neoliberal, muchos se visten el disfraz de izquierda, pero el neoliberalismo está dado en permitir niveles de privilegios que se expresan en figuras económicas. Pues entonces eso que es mercantilismo lo han hecho todos. Como el monopolio, como el oligopolio, sí. Y cuando tú vienes a ver, si seguimos por ahí, vamos a tener que volver a la tesis de Juan Bosch. Dictadura con respaldo popular, que no es más el frente antioligárquico, porque llega un momento, ¿qué es El Salvador? El Salvador tiene una respuesta de derecha a lo que teníamos nosotros hace un tiempo, y que se renueva, y que yo creo que el discurso del presidente va en esa dirección. Es una oligarquía fuerte, es una oligarquía que maneja todos los recursos del país, y te dice a ti, busquen $100 millones de préstamos para que lo distribuyan en ayudas sociales, $100 millones para distribuirlo en ayudas sociales. ¿Tú crees que eso es justo? Pero si tú dices que no, tú dices, está contra los pobres. Pero $100 millones tendría que tener un retorno en términos económicos y no solo en términos sociales. ¿Por qué te dice? Cuando son $100 millones que toman para distribuirlo entre los pobres, te dice que eso es para consolidar la gobernanza. Bueno, pues está bien. Eso es. Mira, dice Ligia, recreando una frase de Winston Churchill: muchos miran al empresariado como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira el carro. La verdad, Orión, que yo entiendo tu filosofía, que comparto, pero la mayoría de problemas de nuestro país han sido dados por el robo, la mala fiscalización, la mala regulación, la connivencia con el empresariado. Que pone la de hecho, Odebrecht, que es un caso icónico para aquí, nadie se ha planteado el por qué una empresa competitiva que hubiese ganado esos concursos sí o sí, porque se ha demostrado que después que se fueron no han podido responder otras empresas que han participado en grandes obras. Tuvo que dar esos sobornos. Ese soborno se lo pidió la clase política y el funcionariado, aunque no se haya podido demostrar quiénes fueron. O sea, hay una corresponsalía muy grande de la clase política que tradicionalmente aquí no es empresarial, aunque últimamente se ha ido moviendo. Entonces creo como que también hay que aceptar que nuestra clase gobernante, nuestra clase política ha sido la gran culpable de este estadio de cosas. No, de acuerdo contigo. No es que yo estoy atacando al empresariado por razones. Yo digo que el empresariado es que ha debido, justamente por lo que tú has señalado, ayudar a sanear a la clase política. Que si nos vamos a eso, siempre terminamos en educación, si nos vamos a los estamentos sociales, comenzamos a hablar de los pequeños burgueses, que sí, okay, todo eso no es verdad. El empresariado dominicano genera riqueza. Pero yo no puedo apartarme del hecho de que todos los grandes actos de corrupción han estado involucrados empresarios. En condición de víctimas, porque están obligados a participar, como tú lo has dicho, o en condición también de cómplice. Pero al fin y al cabo, no pueden lavarse la mano. Eso es lo que yo te digo. Yo quiero volver al tema de la comunicación. Es imposible solayar un tema con una persona como tú. Hablamos del tema, ahorita hablaba de
de la manipulación, de cómo desde esfera, instancia de poder público y privado se manipula mucho la opinión pública. Anteriormente el monopolio de la información se reunía Cuchito, Orne, Radamés, y definían una línea informativa, y lo que decía el periódico, eso era lo que pasaba. Y don Rafael Herrera. Y eso era lo que ocurría. Perfecto, ahí no había problema porque lo decía el periódico, lo decía el Caribe, o lo decía tal cual el periódico. Pero ahora la información es totalmente horizontal. Ya nosotros no tenemos el monopolio de la información. Y un escenario como ese, cualquier persona con un teléfono como este puede de repente originar una información. Puede ser falsa, puede ser verdadera, pero impacta. Pero tenemos un Estado que se ha encargado de financiar más que la información veraz, incluso a veces financiar la banalidad. Por eso tú observas cómo han sido sacrificados medios de comunicación tradicionales en cuanto a lo que es la publicidad, que es normal, y priorizado medios de publicidad o medios de comunicación en redes sociales que tienen un alto, mayor nivel de facturación que cualquier medio tradicional. De repente cualquier canal de YouTube te está facturando a ti 15 o 20 millones de pesos fácilmente. Sin embargo, medios tradicionales no lo hacen. Entonces, me gustaría ver cuál es tu opinión al respecto de este tipo de cosas que se están dando con el día a día. No, bueno, lo que tú señalas, el orden judicial también tiene mucho que ver, porque todo tiene que ser regulado por la ley. Lo que pasa, como tú lo acabas de señalar, cuando todos estamos ya en condiciones igualitarias que cuando estaba don Rafael Herrera, Radamés Gómez Pepín y demás, el problema ahora es ético. Es ético. Y entonces tú dices, bueno, es la sociedad que está participando ya. ¿Dónde nosotros, el liderazgo de los medios de comunicación, podemos estar? ¿Dónde nosotros podemos liderar ese nuevo estamento? Ahí entra el Estado. El Estado te dice, no puede ser fulano de tal que esté en eso. Vamos a poner al muchacho este que yo... Que dice 4 malas palabras en el aire y ese tiene más view. Ya entienden. Eso es. Don Orión, el tiempo es demasiado, usted lo sabe mejor que yo, difícil aquí. Queremos agradecer esta presencia, el tiempo, la experiencia no se improvisa. Y hay que decir que los cambios que la comunicación está dando nunca los ha dejado de dar, siempre ha habido evolución. Lo que pasa es que la de estos tiempos es muy rápida. Sí. Muy rápida, ¿verdad? Gracias. Solo quería decirte, para robarme 30 segundos, el empresariado dominicano es un empresariado que está demostrando mucho actitud progresista. Por ejemplo, aunque estamos peleando el código laboral, sin embargo, llegó al Congreso y el gobierno dijo que había un acuerdo de un 98%. El 2% es más que el otro 98%, porque es la cesantía. Entonces el empresariado dice, no queremos que quiten la cesantía. Eso es un progreso. Lo que queremos es buscarle la vuelta. Bueno, vamos a buscarle la vuelta. Fíjate qué cosa. Hay que buscar consenso. Si hablé muy mal del empresariado, no es en esos términos. Yo quiero decir que el empresariado tiene que asumir una conducta progresista en un momento en que el presidente quiere que el país... No, yo creo que quedó claramente diferenciado el concepto de oligarquía al de empresariado en general. Sí, me parece que eso, yo creo que se explicó bastante bien. Gracias a Orión Mejía por esta presencia que nosotros esperamos, hay que decirlo, se repita en una próxima ocasión. Muchas gracias. Seguimos con más en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Francis.